Lo mismo que he dicho del Consejo Nacional Electoral, que además cuando hablo del Consejo no me refiero exclusivamente a los rectores, porque ustedes conocen tanto como yo la complejidad del sistema electoral venezolano que va desde los rectores, que tienen una responsabilidad importantísima, pero eso va a todos los niveles, después en cada estado, y llegamos al nivel de las mesas. O sea, en las mesas hay una autoridad electoral, que son los miembros de las mesas, que pueden hacer más fácil o más difícil el proceso. Y el acto del conteo de los votos en la mesa, por ejemplo, es un elemento importantísimo de que se pueda dar realmente con participación ciudadana muy abierta, y que la gente se quede como satisfecha de que realmente lo que se expresó en la urna es lo que aparece después en las actas y lo que se transmite. O sea, todo ese proceso, que a eso me refiero como Consejo Nacional Electoral, es un proceso donde intervienen muchísimas personas con muchas diferentes responsabilidades, pero que eso es una maquinaria que hace que sea posible y que la percepción del acto electoral sea de confianza en lo que se hizo, en que se está realmente escuchando la voluntad de la gente y está respetando la voluntad de la gente. Luego lo mismo hay que decir de todos los demás. O sea, en el hecho mismo electoral tiene una participación directa la Fuerza Armada. O sea, la Fuerza Armada es la que custodia los materiales, el centro electoral, la que puede facilitar o entorpecer de alguna manera el proceso mismo, el acto final de las elecciones, etcétera. Y por supuesto, al final, las Fuerzas Armadas son las que tienen que contribuir con su lealtad a la voluntad popular y a la Constitución de la República, a que se respete el hecho electoral. Por supuesto que el gobierno tiene una responsabilidad enorme, porque el gobierno es el gobierno. O sea, el gobierno tiene que garantizar el orden público, tiene que garantizar que se atiene la Constitución, y por supuesto los demás participantes en el acto electoral tienen que asumir su propia responsabilidad en lo que están haciendo. O sea, ahí hay o sea, creo que si de verdad lo que se viene diciendo desde los micrófonos en las campañas electorales, hay una sintonía entre los participantes en las elecciones y la gente, y los votantes, los electores, esa sintonía tiene que expresarse en las condiciones para que la transición siguiente sea realmente en paz, ¿no? Para que sea obviamente es una transición que no es nada fácil. No es nada fácil porque se viene de un proceso, yo diría, con muchas heridas. O sea, no solamente la campaña misma y el proceso electoral, sino que venimos de años en ese proceso, que no solamente son los 25 años del gobierno de Hugo Chávez y Maduro, sino que si vamos atrás, o sea, la situación tensa en Venezuela no comenzó en el año 99, comenzó bastante antes, como lo sabemos bien. Entonces, bueno, ese proceso ha ido dificultando precisamente el pasar de la tensión, de estar en una de las partes, de disminuir la polarización, de reconocer las heridas y la responsabilidad de cada uno en esas heridas, porque las heridas no son de una sola parte. Hay un pueblo herido de muchas maneras, ¿no? Ustedes hicieron mención al fenómeno migratorio. Esa es una de las sangrías más grandes de las heridas que ha sufrido la sociedad venezolana en los últimos años. Y la primera responsabilidad de quienes dirigen partidos políticos es aumentar, profundizar la conexión del partido con la gente, no solo con sus militantes, una conexión que no sea solo ideológica, o sea, que no es los míos y los nuestros, los míos contra los otros, sino que sea una conexión con la vida de las personas. Y que los partidos, por supuesto, tienen diferencias de programas, de ideología, pero tienen que partir de la misma realidad que quieren gobernar, que quieren propiciar el cambio o la transición. Entonces, ese para mí es el primer mensaje para el futuro inmediato de Venezuela. O sea, realmente crear organizaciones políticas, partidos que estén conectados
enraizado en la vida de las personas, en la vida de los venezolanos y los demás que viven en Venezuela, haciendo posible que exista el país. Y sin eso, lo demás se convierte en una lucha estéril, en una lucha por un poder que no es poder, que es más bien dominación, y que sin eso, pues entonces, y eso es lo que es el populismo. El populismo es la separación total entre la gente y el partido o quienes se pretenden dirigentes. No les queda más remedio entonces que reprimir, no les queda más remedio que dominar, no les queda más remedio que sustituir en su lenguaje al pueblo, como si ellos fueran el pueblo, y es imposible entonces la democracia. La polarización es el principal enemigo de la reconciliación. O sea, en la medida en que hay mayor polarización, se aleja la posibilidad de un proceso real de reconciliación. O sea, la reconciliación tiene que comenzar con despolarizar. O sea, por ponernos en el mismo plano, o sea, reconocernos como sujetos del mismo proceso, reconocernos como sujetos con los mismos derechos, características, con posiciones distintas, pero no puede ser, porque la polarización lleva a que no solamente tengo diferencias, sino que se convierte en un enemigo, y a los enemigos hay que eliminarlos. Entonces, por ese lado no es posible. La reconciliación es exactamente la dirección contraria a la reconciliación. Porque el primer paso es despolarizarse. El segundo paso, reconocerse como persona. El tercer paso, reconocer mi participación en las heridas que se han causado. Sin eso es imposible hacer ninguna reconciliación. Hay un paso interior de cada persona y hay un paso en la relación con los demás. Y entonces, cuando se dan esos pasos, se puede llegar a la necesaria negociación política. La negociación política, o sea, no basta el diálogo, hay que llegar a la negociación. Y la negociación, por supuesto, sin diálogo no se puede dar. La negociación que se hace a partir del diálogo también supone que yo soy capaz de cambiar mi posición inicial. O sea, el diálogo, la negociación no se hace para obligar al otro o para convencer al otro de la posición que yo tengo, uno de los polos tiene. Se hace para lograr una posición que no es ni la mía ni la tuya, sino una tercera posición o una distinta posición que supone que yo tengo que ceder parte de ella y otro tiene que ceder para construir una cosa nueva. Sin ese paso no se da. Yo no puedo cerrar esta reflexión sobre la reconciliación sin utilizar una palabra que en muchos oídos suena casi como imposible, que es la palabra perdón. O sea, nosotros no podemos llegar a una verdadera reconciliación si, además de asumir las responsabilidades, hay que asumirlas, las que cada quien tiene, no somos capaces de perdonar. Y porque si lo que convertimos en justicia es una venganza, no logramos lo que hacemos, una nueva herida, no curamos una herida. La única cura que hay para una herida es, por supuesto, la justicia pasa por reconocer las culpas y posiblemente por tener que reparar lo que se hizo. No como un castigo, sino por reparación, para restablecer el tejido que se rompió. Pero el perdón también es necesario. El perdón es necesario para que de verdad podamos tener una relación reconciliada y una sociedad reconciliada.